saludar vía Skype al exagente ruso de contrainteligencia, Daniel Stulin, escritor de libros polémicos y a quien le agradezco mucho que tenga un detalle muy importante con la audiencia de Sin Censura para organizar este webinar, esta conferencia virtual del sábado 13 de junio a mediodía, en donde pues ya nos contará de qué va a hablar en torno a esta pandemia, a la violencia que se está desatando, a esto que nos ha venido advirtiendo Daniel Stulin una y otra vez. Daniel, te saludo con mucho gusto, gracias por tu paciencia. ¿Qué tal estás? Buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal estáis todos? Pues a la expectativa de este mundo convulsionado, violento, con lo que está pasando en Estados Unidos es increíble, sin precedentes, y bueno, creo que podría haber incluso otros brotes similares en otros lugares en donde también se están dando manifestaciones masivas, Daniel. Totalmente. Tú y yo llevamos hablando muchos meses de eso, tanto a nivel público como a nivel privado. Para la gente que me sigue desde hace muchos años, ninguno de los acontecimientos que estamos viendo ahora, Vicente, es una sorpresa. Hace 2 años, repito, 2 años, estaba explicando en el programa en Estados Unidos exactamente lo que iba a pasar dentro de 2 años en Estados Unidos, es decir, la guerra civil. Y la gente me miraba de incrédulo y decían, este no está bien de la cabeza. Hace 7 meses, ya casi 8, estaba hablando de la guerra civil y también hablaba del golpe de Estado que estamos viendo contra Donald Trump, explicando paso a paso todo lo que iba a pasar. Lo estamos viendo ahora lo mismo, la gente decía, este no está bien, que golpe de Estado, son los Estados Unidos que llevan golpes de Estado en otros países. Lo que pasa, Vicente, ahora mismo, a nivel planetario, estamos en una situación donde tú tienes el choque de 2 bandos. Por un lado, los que llevan controlando el mundo político, económico, social durante los últimos 70 años, sobre todo a nivel planetario, desde la caída de la Unión Soviética, y por otro lado, tú tienes el bando donde está Donald Trump como la alternativa a este modelo planetario, liberalismo planetario, parasitario. No quiere decir que Trump es bueno y los otros son malos, quiero decir, lo que estamos viendo es la quiebra y el fin de un modelo sistémico. Y esto significa lo que hemos visto en Estados Unidos. También hemos visto esto en Chile, en Perú, en Ecuador. Están quemando ciudades, están quemando países, ahora están quemando Estados Unidos. Lo que tú y yo estamos viendo en Estados Unidos, si fuera cualquier otro país, lo llamarían Estado fallido. Y en este momento, a nivel político, económico, social, Estados Unidos es un Estado fallido. Lo mismo estamos viendo en Inglaterra. Ayer estaban quemando la embajada americana en Grecia. Lo mismo estamos viendo en España, donde están ya quemando Zaragoza. Lo mismo estamos viendo en Italia, donde hay un choque muy fuerte. Los que están a favor de Europa, liberalismo planetario, y los que quieren salir de Europa y volver a su propio país. Esto significa que lo que estamos viendo en USA, en Europa, en China, en Rusia, en América Latina, también va a tocar a México. La gente piensa que lo que hemos vivido hace estos últimos meses es una cosa temporal, lo están explicando los economistas, y no se preocupen ustedes, en 2 o 3 meses todo va a volver lo de antes. Lo quiero explicar a tus oyentes y tus lectores y tus seguidores. Lo de antes no va a volver nunca más en la historia. Tenemos que prepararnos a lo que está hablando la nueva realidad. Es la nueva realidad en todo. El mundo ha cambiado para siempre. Nos hemos acostado en el mundo de antes y nos hemos despertado en un mundo nuevo. Nada dura para siempre. Yo quiero recordar a los oyentes que en los años 80, 70, 60, el mundo entero pensaba que la Unión Soviética, el imperio, iba a durar para siempre, pero en 89, 91 se quebró y desapareció para siempre. Y ahora estamos presenciando el fin del imperio americano, la quiebra del modelo occidental capitalista basado en nuestros valores de expansión ilimitada. Esto tiene consecuencias directas para México. La quiebra de Estados Unidos, la quiebra sistémica, la guerra civil de Estados Unidos va a salpicar a México, obviamente, con problemas graves, tanto a nivel económico, político y social. Hay 30, si no me equivoco, millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Con la guerra civil que se avecina, con la revolución de color que estamos viendo en directo en las pantallas de televisión, y estoy seguro que poca gente pensaba que eso
era posible. Esto no es Antifa de hace un par de años o Black Lives Matter. No tiene nada que ver con las manifestaciones que lo achacan supuestamente al pobre afroamericano muerto a manos de un xenófobo racista policía blanco. Esto no es eso. Es un intento de quiebra del país, un intento de golpe de Estado, la lucha a muerte entre el bando que está perdiendo el control y el otro bando que está intentando de hacerse con el control. Los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos van a estar en medio de este terremoto político y social que estamos viendo. Tú estás viendo como en Omaha, en Nebraska, en Idaho, en los estados de Dakota, la gente armada está vigilando las calles, la policía no llega, es el nuevo mundo, como en esas películas Guerra Mundial Zombie, donde la gente dice, hasta aquí hemos llegado. Y esto significa graves consecuencias para México. Entonces, en este webinar vamos a hablar de qué es lo que está pasando, cómo los mexicanos pueden salvarse, cómo entender esto a nivel político, cómo navegar lo que estamos viendo a nivel social, a nivel económico, porque, repito, todos los días me escriben gente de Cancún, de Quintana Roo, de Ciudad de México, de otros estados, preguntando, yo tengo un pequeño hotel, yo tengo una aldea, yo tengo una pequeña casa, ¿qué hago? Invierto, compro. Todo esto lo vamos a tratar en el webinar porque, repito, ahora mismo no podemos permitirnos el lujo de cometer errores, porque este error ahora se paga doble porque perdemos tiempo sin ganar ninguna ventaja. Entonces hay que asociarse con gente de calidad que tú puedes fiar de ellos, que tú tienes cubierto la espalda, entender la hoja de ruta a nivel económico, político y social. ¿Qué hacer con dinero que no está en el banco? Mantenerlo en pesos, convertirlo en oro físico, convertirlo en dólares, irse a otra parte del país. Es mejor vivir en la ciudad, en una aldea. Todo este tipo de cosas que nosotros a lo mejor no pensamos, pero que tenemos que darnos cuenta porque, repito, Vicente, lo que estamos viviendo ahora mismo es inédito. No hay ni una persona en el planeta Tierra que jamás lo haya visto esto. Porque la última vez que hemos visto algo semejante era entre los siglos XVI y XVII, cuando se quebró el modelo feudalista y apareció el capitalismo. Es decir, desde aquella época, hasta 300 y pico años atrás, no hemos visto nada semejante. Y esto no es una quiebra pequeña de un sector de la economía, es una quiebra sistémica del planeta Tierra. Por eso tú estás viendo los acontecimientos. Claro. O sea, si tienes el mapa del mundo, enséñame un país en el mundo, de primer mundo o de segundo mundo, donde no hay algún tipo de manifestación o problemas políticos sociales. Ahí es Canadá, Estados Unidos. En Canadá está pasando lo mismo con Antifa. La parte occidental de Canadá, la Alberta, por ejemplo, donde está todo el petróleo, ella quiere salir de la Unión, no quiere formar parte de Canadá, lo que pasó con Quebec antes. Estados Unidos están en llamas. Ahora, ¿qué pasaría? Una pregunta retórica. Si las fuerzas políticas estas de George Soros y compañía que están trabajando para destruir el mundo, porque claro, la paz es mucho más costoso que el caos. Es más barato manejar el caos que orden. Entonces, ¿qué pasaría si estas fuerzas políticas detrás de esta élite banquera financista querrán abrir un segundo frente a los Estados Unidos en México intentando destruir México desde el dentro? Y si tú me vas a decir no van a poder hacerlo, si lo están haciendo en Estados Unidos, que pensamos que era absolutamente imposible. Están quemando 140 ciudades, quemando, matando policías, ya es absolutamente desatado. Y tú sabes, con la crispación social en México, entre las bandas callejeras, entre las mafias, entre los narconegocios, entre el gobierno y la ciudadanía, es muy fácil crear esta crispación social. Entonces, ¿qué pasaría si empiezan esa gente de abrir un nuevo frente del sur de Estados Unidos para romper el país, como lo están haciendo en otros lugares? Todas estas cosas vamos a tratar en el webinar. Hay que ser, yo lo sé que son cosas terroríficas, pero yo creo que tu programa es un programa para adultos. Y como adultos, todos, cada uno de nosotros, tenemos responsabilidad a nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros maridos, nuestros hijos, que tenemos que hacer todo posible para protegerles. Entonces, en estas aguas muy, muy turbias, la gente necesita una hoja de ruta y un mapa del futuro.
Daniel Marmolejo habla mucho el tema de la guerra híbrida, pero la guerra híbrida, tanto dentro como fuera, son elementos de lucha y una carta muy importante de esta élite financiera, porque tiene sus miembros dentro de toda esta élite política, financiera, económica, y están primeros interesados. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con la bolsa. El país está en llamas y la bolsa está subiendo 1000 puntos. ¿Dónde está la lógica? La lógica es muy sencilla. Si yo soy la Reserva Federal, $1 billón al día es lo que están dando a los grandes para que compren todo. Entonces tú estás comprando todo de los demás. Se llama transferencia de la riqueza. Y lo van a hacer en México, donde van a aprovechar la coyuntura del turbulencia política para arruinar la clase baja, arruinar los pequeños y medianas empresas y hacerse con eso y consolidarlo en estos grandes conglomerados. Y por eso tenemos que hacer todo posible, porque el país vive gracias a la clase media y están destruyendo a la clase media. Lo han destruido en Estados Unidos, donde 50 millones de personas perdieron trabajo. Pero no son 50 millones, Vicente. Porque si el marido pierde trabajo, la familia es marido, mujer y 2 niños, son 200 millones de personas que ya no pueden viajar, disfrutar de vacaciones, comprar ropa, hacer cosas que les puede, por ejemplo, gustar hacer. Y si estas sumas, los 100 millones de americanos estadounidenses, que incluso antes de la crisis coronavirus ya no tenían trabajo, tú estás hablando que Estados Unidos se ha convertido donde hay 30, 40 millones de personas que están trabajando y tiene solvencia. Y en 2 meses, cuando el gobierno deja de pagar las prestaciones económicas, porque no lo puede pagar siempre, entonces tú no vas a tener a estos locos fascistas de Antifa saliendo a la calle, anarquistas y nihilistas, sino el país entero saldrá a la calle, y no solo en Estados Unidos, y en otros países también, porque la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, y tú sabes muy bien de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, que la gran parte de los americanos solo tiene ahorros para 2 o 3 semanas. Pero lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Italia y en los demás países, en Inglaterra. Y cuando se te terminan los ahorros en 2 semanas y se terminan las prestaciones del gobierno, ¿de qué vas a vivir? Y entonces lo que estamos viendo en USA o estamos viendo en España, lo que estamos viendo en otros países, en Chile y Perú, esto viene a casa. Y para esto tenemos que estar preparados. Casa, obviamente, estoy hablando de México. Y tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y cuándo. Porque si tú ya empieza la quiebra en septiembre, empieza la verdadera quiebra. ¿Okay? Si empieza la quiebra y tú no estás preparado, estás perdido. Porque la cuestión es ahora entre la vida y la muerte. Entonces, mejor prepararse ahora, tener un par de meses de plazo para arreglar todo y tener muy claro que cuando empieza la crisis en septiembre, qué es lo que tú vas a hacer, dónde vas a ir, cómo vas a salvar tu familia, cómo vas a salvar tu dinero, en qué vas a invertir para ganar, por ejemplo, tener pesos no tiene mucho sentido en el futuro próximo, porque si se devalúa en moneda, tú puedes comprar mucho menos. Ahora puedes invertirlo en dólares, pero el dólar como papelito, es un papelito de color, en poco tiempo también perderá su valor. ¿En qué invertir para ganar mucho frente a los demás? Estas son las cosas que vamos a tratar. Un webinar muy, muy práctico, porque repito, las teorías hay muchos, pero que la gente que me sigue durante, por eso estamos viendo los videos que estamos haciendo tú y yo, en un día hay 150, 200,000 visualizaciones de nuestras entrevistas, porque la gente dice, este hombre lleva 15 años hablando y advirtiendo. Y si cuando yo saqué mi primer libro de Club Bilderberg, la gente decía, esto es un loco conspiranoico. Nadie ahora se ríe. Primero, porque soy coronel de contrainteligencia militar rusa. Y segundo, porque soy doctor de inteligencia conceptual. Y esto no son el currículum de un conspiranoico. Y por eso digo que la gente, hay muchos que dicen, esto es una locura, no me interesa. Perfecto, no hay tiempo para salvarles. Pero hay mucha gente, millones de personas que escuchan, se dan cuenta y dicen, esto lo vamos a hacer. Y por eso digo que el webinar, precio popular, $20, para salvar la vida de la familia, vuestros ahorros ganados a lo largo de la vida, es un poco precio y pagar por toda la información que la gente va a recibir en 1 hora y media, 1 hora y 45 de webinar. Muy bien, pues le voy a pedir